Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. El domingo pasado tuve la oportunidad de hacer un tema sobre la vida de Zaqueo. Hoy quiero continuar por la misma línea y hablar sobre cómo responder al llamado de Jesús, como lo hizo Zaqueo. Quiero que me acompañe la palabra de Dios, Lucas 19, del 1 al 10. Dice así: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi nombre es Giovanni Quintero y tengo el privilegio de esta mañana estar dirigiendo el devocional con ustedes. Cuando leemos este relato por primera vez, pareciera que el protagonista es Zaqueo. Vemos a un hombre que corre entre la multitud para subirse a un árbol. Lo vemos subiéndose a este árbol para tener esa mejor vista. Lo vemos procurando encontrar a Jesús. Y si solamente leemos esos primeros versículos, podríamos llegar a la conclusión de que fue Zaqueo quien tomó la iniciativa para encontrarse con Cristo. Pero cuando terminamos de leer toda la historia, descubrimos que no fue exactamente lo que ocurrió. Jesús no iba caminando por Jericó sin rumbo. Él no iba improvisando. No se encontró con Zaqueo por casualidad. Todo estaba perfectamente preparado por Dios. Jesús sabía que iba a pasar por ese lugar. Sabía que sobre ese árbol había un hombre necesitando salvación. Sabía su nombre, sabía su historia, sabía su pasado y sabía exactamente lo que iba a hacer aquel día. Lo que parecía ser la búsqueda intencionada de un hombre hacia Jesús, en realidad era la búsqueda de Dios hacia un hombre. Y esta es una verdad que muchas veces olvidamos. Pensamos que un día decidimos buscar a Dios, pensamos que fuimos nosotros quienes dimos el primer paso, pensamos que fue por una decisión nuestra o por nuestra inteligencia o nuestro interés espiritual. Todo ello nos acercó a Cristo, pero la Biblia nos enseña algo completamente diferente. Antes de que nosotros pensáramos en Él, Él ya había pensado en nosotros. Antes de que nosotros conociéramos el nombre de Dios, Él ya conocía el nuestro. Antes que nosotros diéramos un paso hacia Dios, Él ya había salido a buscarnos. Y precisamente esto es lo que Jesús declara al final del relato, en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Familia, el Evangelio no comienza con el hombre buscando a Dios. El Evangelio comienza con Dios buscando al hombre. Por eso se llama las buenas noticias de Jesús. Y eso cambia completamente nuestra manera de entender la gracia. No estamos aquí porque un día fuimos suficientemente inteligentes para buscar y encontrar a Cristo. Nosotros estamos aquí en esta familia espiritual porque Cristo tuvo misericordia de nosotros y salió a nuestro encuentro. Antes estábamos perdidos, luego Cristo nos encontró. El llamado de Zaqueo nos recuerda que nuestra salvación nunca comienza con nuestra iniciativa. Siempre comienza con la gracia de Dios. Y hoy veremos cómo debe responder una persona cuando tiene ese encuentro con Cristo Jesús. Vemos en el pasaje que Zaqueo era una persona que era jefe de los publicanos y rico. Se había enriquecido a causa de la opresión de su propio pueblo. Él trabajaba para el Imperio Romano. El Imperio Romano le ponía un precio de los impuestos y él podía poner el precio que le diera la gana, y por eso es que era tan odiado por los judíos, porque realmente era un avaro, era realmente un ladrón. Pero todo esto se hace interesante cuando desarrollamos esta historia. Lo primero que podemos aprender es que Jesús es el que toma la iniciativa, y quiero que esto quede muy claro. La Biblia nos dice que Zaqueo quería y procuraba ver a Jesús. Pero cuando Jesús llega, Él no se pone a buscar entre la multitud, a preguntar por Zaqueo. Él le pregunta: ¿quién es aquel hombre que está allí en el árbol?
ni siquiera parece sorprenderse. Jesús ya lo sabía todo. Simplemente levanta la mirada y lo llama por su nombre. ¿Y sabes por qué? Porque ya sabía que Zaqueo estaba allí. Ya sabía quién era Zaqueo. Ya conocía su pasado. Ya sabía él que iba a entrar a su casa y que este hombre iba a vivir una transformación. Eso es bonito porque esto nos enseña una verdad preciosa. Antes de que nosotros pensáramos en buscar a Dios, Dios ya estaba planificando todo para tener un encuentro con nosotros. Así ocurrió a lo largo de la Biblia. Podemos ver a Moisés que estaba cuidando de las ovejas en el desierto de su suegro cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Saulo iba caminando a Damasco persiguiendo a los cristianos a la iglesia y fue Cristo quien salió a su encuentro. Con Pedro, Andrés, los hijos de Zebedeo, con Mateo, con Simón y con cada uno de los discípulos. Es Jesús el que sale al encuentro de las personas. Ninguno de ellos estaba buscando un llamado de Dios en ese momento. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces pensamos que fue una decisión nuestra venir a Cristo, pero detrás de esa decisión ya estaba la gracia de Dios obrando. Lo segundo que quiero que aprendamos es que Cristo nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Esto también es importante. Cuando leemos el pasaje, vemos cómo Jesús se acerca al sicomoro, al árbol, levanta su mirada y lo llama por su nombre. Esto nos muestra que Dios nos conoce y esto es muy positivo para nosotros. Esto trae descanso, saber esto. Saber que Él ha puesto su mirada sobre nosotros, que nos quiere amar, que nos quiere sanar, que nos quiere liberar, que nos quiere salvar, que quiere transformar nuestra vida para que ya no vivamos a nuestra manera, sino que vivamos a su manera y de esta manera podamos tener una vida que glorifique su nombre y sea de bendición para otros, como le ocurrió a este hombre llamado Zaqueo. Cuando Jesús confronta también a Saulo a las puertas de Damasco, le dice: Saulo, Saulo. Jesús ya sabía quién era Saulo, pero también sabía lo que Jesús podía hacer con Saulo y convertirlo como el apóstol Pablo. Dios conoce nuestros errores, conoce nuestro pasado, conoce todas nuestras luchas, conoce nuestros pensamientos y aún hasta el pecado más secreto que hay en nuestra vida. Y aún así decide amarnos. Y aún así decide entrar en nuestra vida. Quiere entrar en nuestra casa como lo hizo con Zaqueo. ¿No te parece sorprendente esto? A mí me enamora esto, saber que Cristo quiere acercarse a mí intencionalmente cuando yo no lo merezco, cuando yo no soy digno. Cuando Jesús dice que va a hospedarse en casa de Zaqueo, la multitud comienza a murmurar. ¿Por qué? Porque ellos seguían viendo al viejo Zaqueo. Veían al publicano, al corrupto, al ladrón, al hombre que se había enriquecido a costa de su propio pueblo. Pero Jesús veía algo completamente diferente. Y eso es lo que ve en ti y en mí. Jesús veía a un hombre que iba a ser transformado. Y eso mismo es lo que ve en ti y en mí. Todos veían en Mateo, por ejemplo, que era otro cobrador de impuestos. Algo horrible, feo. Lo despreciaban. Pero Jesús veía en Mateo algo diferente. Veía a un Mateo transformado como un futuro evangelista. Qué diferente es la mirada de Dios de la nuestra. Nosotros solemos encerrar o encasillar a las personas por su pasado, pero Dios las llama hacia el futuro que Él puede construir. Eso también yo creo que debe enseñarnos a nosotros a mirar a los demás con misericordia y con esperanza. Nunca sabemos lo que Dios puede hacer con una persona que hoy parece muy lejos de Él. Si yo echo una mirada hacia el pasado y analizo mi vida, yo creo que nadie apostaría 50 céntimos por mi vida. Pero hoy estoy aquí dirigiendo este devocional con ustedes. Cuando Cristo entra en la vida de un creyente o en la vida de cualquier persona, nadie sale igual. Lo más extraordinario de esta historia no es que Zaqueo recibiera a Jesús, es que bajara corriendo, como dice la Biblia, con gozo para recibir a Jesús. Lo verdaderamente extraordinario es que Jesús entró para quedarse como Señor de su vida. Por eso cuando Zaqueo tiene a Jesús en su casa y está viviendo esa transformación, siente el deseo en su corazón de ponerse en pie y decir: Señor. Está declarando con sus labios que Cristo es el dueño de su vida. Doy la mitad en este momento de mis bienes a los pobres, y a los que les he hecho daño se los voy a restituir 4 veces más. La presencia de Cristo produjo en pocas horas lo que años de religión nunca habían conseguido en este hombre. Sin amenazas, sin imposiciones, sin obligaciones,
solo la presencia de Cristo. Familia, cuando Cristo gobierna el corazón, la transformación comienza desde adentro. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no somos ladrones, ya no tenemos nuestro pasado. ¿Por qué? Porque aquí todas son hechas nuevas, para glorificar su nombre y para ser de bendición para otros. Y es que el Evangelio consiste en permitir que Cristo haga una obra dentro de nosotros, pero una obra nueva. Y cuando eso ocurre, inevitablemente se refleja en nuestra manera de vivir. El llamado de Zaqueo nos recuerda que la salvación siempre comienza con la iniciativa de Dios. Fue Cristo quien buscó a Zaqueo. Fue Cristo quien lo llamó por su nombre. Fue Cristo quien decidió entrar en su casa. Y fue Cristo quien transformó completamente su vida. Lo único que hizo Zaqueo fue responder. Y yo creo que esa es la invitación de Dios para nosotros en este día. Responder sin reservas cuando Dios llama a la puerta de nuestra vida. No solamente la puerta de nuestro corazón, también la de nuestras decisiones, de nuestros proyectos, de nuestros pensamientos, de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Porque Cristo no quiere ocupar un pequeño espacio de nuestra vida. Él quiere gobernarla completamente. Quizás es momento que reflexionemos. Si no hemos visto la transformación de Dios en ciertas áreas de nuestra vida, deberíamos de preguntarnos si verdaderamente la hemos rendido a Cristo. Porque el llamado de Zaqueo nos recuerda, nos muestra y nos enseña que cuando nos rendimos completamente a Cristo se vive una verdadera transformación y genuina, verdadera y genuina. Así que familia, me gustaría que termináramos con una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, gracias por este día, gracias, oh Dios, por tu palabra, gracias por la vida, por tu misericordia y por tu amor. Porque en estas líneas de este pasaje, Señor, de tu hermosa palabra, podemos encontrar, Señor, un refrigerio para nuestra alma, sabiendo que no estamos aquí porque lo hemos decidido, porque lo hemos buscado, sino porque estábamos perdidos, pero tú colocaste tus ojos sobre nosotros, porque tú nos conoces y porque tú nos llamas por nuestro propio nombre. No nos llamas por nuestros errores, no nos condicionas por nuestros pasados, no tienes en cuenta nuestro pecado. Y aunque quieres esa transformación en nuestra vida, y esa transformación muchas veces no la hemos permitido, tú sigues derramando tu amor por nosotros. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que así como Zaqueo, puesto en pie en medio de la gente, pudo abrir su boca para declarar y testificar que a partir de ese momento su vida iba a ser entregada a ti como Señor y Salvador. Asimismo queremos rendirnos en esta mañana para que tú gobiernes cada área de nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo nos muestre qué áreas no te hemos soltado a ti y podamos vivir la transformación que necesitamos para tener una vida, Señor, que exalte tu nombre, que dé testimonio tu nombre, que te glorifique a ti y que sea de bendición para otros. Gracias, Padre amado, por este tiempo, por este día, Señor, y por este fin de semana. Gracias por nuestro hogar, por tu bendición, Señor, por por la provisión tuya sobre nuestra alacena, por la salud, Señor, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestros líderes y pastores, por nuestros discípulos y por nuestros hermanos en la fe, por lo que tú estás haciendo aquí en España, Señor, en la iglesia. Que tú traigas ese avivamiento, Señor, y puedas contar con nosotros para ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que tengan un excelente viernes. Que Dios me los bendiga. Recuerden dejar su mensajito, que es importante para nosotros. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!